que tienen un combustible bien potente, que arde bien rápido y son unas llamas súper intensas, ¿verdad? Eso utilizaron en la oficina del embajador, que era donde estaban estos campesinos, y pues no permitieron que entraran los bomberos ni nadie más, rescatistas ni nada, hasta que no se terminaron de quemar. Entonces ahí murieron personas que laboraban en la embajada, murieron estos campesinos, también murieron estudiantes. Había también otros visitantes como Eduardo Cáceres Lennox, que estaba por ahí para platicar de otras actividades. El embajador se libró, fíjense, pero sí tuvo que pedir asilo y salió. España rompió relaciones con nosotros, diplomáticas, ¿verdad? Estados Unidos también, supuestamente, ¿va? Porque ya estaba el discurso de los derechos humanos, que era un discurso de Jimmy Carter. Pero rompe relaciones Estados Unidos y ya deja de mandar el dinero, la plata, la asistencia militar, pero el aliado estadounidense, Israel, sigue surtiéndole al gobierno el fusil Galil, ¿verdad? Que fue el más importante durante la guerra. También otro tipo de proyectiles, ¿verdad? Tipo bazooka. Y bueno. Ok. Desaparecidas también periodistas como Irma Flaquer, Alaide Fopa, Dora. Y fíjense, a una acción del ejército venía otra también de la guerrilla, ¿va? Entonces, como fue el caso de este bombazo que pusieron bombas en la esquina del Palacio Nacional, del lado del Parque Centenario, esa esquina. Ven, yo creo que aquí vamos a... Habíamos hablado de dar un receso, ¿verdad? Unos 10 minutos. Vamos a... ¿Cómo estamos? Yo pensando en dar aquí un receso para que... como para que nos despejemos un poco, pero no sé cómo están ustedes o seguimos de una vez, porque la idea sería terminar ahorita de una vez el contenido para que ya ustedes, que esta sea la última clase y que ustedes puedan dedicarse directamente a estudiar, ¿verdad? Ah, ok, va, muy bien. Entonces vamos a avanzar. Les agradezco ahí sus comentarios. Entonces, en 1982, las organizaciones guerrilleras decidieron unificar mando. Entonces, crearon la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, con participación de comandantes de las 4 organizaciones. Se supone que cada una seguía operando, va con sus frentes en donde ya los tenía. Pero tener un mando unificado les permitía tener mejor proyección a nivel internacional, digamos, para buscar también los apoyos en otros países y también para poder negociar, ¿verdad? Bueno, en 1982, un grupo de oficiales jóvenes van a dar un golpe de Estado, ¿verdad? Buscando que haya un cambio. La consigna aquí era ganar la guerra, ya derrotar a las guerrillas, pero también ir cambiando ese panorama internacional que nos señalaba de ser grandes violadores de los derechos humanos. Y entonces se nombra a un triunvirato, ¿verdad?, de gobierno conformado por 3 militares. Aquí van a estar al centro el general Efraín Ríos Montt, que como dijimos, era considerado desde los 70 como alguien muy respetado, muy honorable. Por eso se lo trajeron esos oficiales, ¿verdad? Entonces estaba Efraín Ríos Montt, el coronel Francisco Gordillo, el general Maldonado Shad, y posteriormente, pues Ríos Montt fue el que se quedó gobernando y pues desplazó a los otros 2, ¿verdad? Y entonces empieza aquí el gobierno de este general, que además de ganar la guerra y de, digamos, buscar cierta apertura democrática, va a llevar su proyecto personal, que era como que reclutar personas para su iglesia, el Verbo. Fíjense que como realmente la iglesia católica en sus bases dio un viraje tan grande,
ya los curas y las monjas, y decir que era católico era ser visto como guerrillero. Entonces, Ríos Montt es como decir, mucha, aquí les presento esta otra opción, ¿va? Dejen de ser guerrilleros y mejor vénganse para acá. Entonces, el general predicaba todos los domingos en cadena nacional, o sea, radio, televisión. Salía regañando a usted mamá, a usted papá y no sé qué, salía predicando. Bueno, como vamos a ver, como vemos acá, él empezó a gobernar 23 de marzo del 82 y lo derrocó su ministro de la defensa el 8 de agosto del 83. O sea, gobernó como año 5, casi año y medio. Pero fue una etapa tremenda, muy terrible, ¿verdad? Para nuestro país, ¿sí? Para ganar la guerra se diseñó el Plan Victoria 82. La consigna era quitarle el agua al pez, o sea, se decía, la población es a la guerrilla como el agua al pez. ¿Qué le pasa al pez cuando le quitan a ustedes el agua? Pues se muere, ya no puede respirar. Entonces ellos decían, no, la guerrilla sigue viviendo, sigue existiendo, porque es la gente la que los esconde, la que les da de comer, o hasta también se vuelven guerrilleros y se van ahí a engrosar las filas de la guerrilla. Entonces miren ustedes esto, qué terrible. Hay que atacar entonces a la gente. O sea, esto contra todos los protocolos de derecho internacional humanitario, digamos, todos los protocolos de guerra. O sea, proteger a la población civil, ¿sí? A los no combatientes. Pero acá en Guatemala y los asesores de Ríos Montt, no. Y asesores gringos, ¿verdad? También. Vamos a atacar a la gente, porque así le quitamos el apoyo a la guerrilla y así los vamos a derrotar. Una lógica muy terrible, muy, muy terrible, ¿verdad? Y entonces, aquí se implementa la famosa estrategia de tierra arrasada, ¿verdad? De la cual, pues, el resultado de esto, 400, más o menos 440 aldeas fueron desaparecidas porque hubo masacres. Y entonces el ejército hacía estas masacres. Eran como, eran unas cuestiones muy, muy macabras, ¿verdad? Porque durante varios días, una semana, por ejemplo, llegaban estos batallones que tenían esta consigna, pues vamos a las 2 sedes, a 3 cruces, en fin. Separaban a mujeres, separaban a niños, ancianos, y empezaba la carnicería, ¿verdad? Luego a todos ellos los iban echando a las fosas comunes, a una gran fosa que abrían, y pues ahí los quemaban, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, Ricardo Falla, en su libro Masacres de la Selva, él explica que la idea del ejército de desaparecer, o sea, de quemar, de no dejar rastro, ¿verdad? Para que después no los pudieran investigar. Pero fíjense, siempre hay personas, algunos niños, por ejemplo, que se escaparon. Imagínense qué terrible, qué traumático para un niño ver todo lo que están haciéndole a su familia, a sus vecinos. O también algunos adultos, ¿verdad? Que de repente iban llegando a la aldea y ya mejor se regresaban y por ahí se escondían a ver qué estaba pasando. Atrocidades, atrocidades, ¿verdad? Y pues esto fue documentado por la prensa internacional y ya no era bien visto Ríos Montt, ¿verdad? Por eso el golpe de estado de Mejía Víctores, vamos a maquillar, disimular un poquito, vaya tanta violencia tan descarada, no hombre, que sea más disimulada, ¿va? Entonces continúa así, porque continúa la violencia en el interior, pero pues ya como más tranquila, digamos, un poco más moderada. Convoca entonces Mejía Víctores a la Asamblea Nacional Constituyente, de donde surge la constitución que tenemos actualmente, ¿verdad? La del 85. Y también se aprobaron otras 2 leyes de rango constitucional, como la ley electoral y de partidos políticos y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que pues crean, o sea, no es solo la normativa, ¿verdad? La constitución, sino que también ir creando instituciones que defiendan la democracia, ¿no? Y de esta constitución, pues se reconoció la preeminencia de los instrumentos de derechos humanos sobre
acá en el país. Surge la Corte de Constitucionalidad, que pues lamentablemente pues también ha sido muy manipulada, ¿verdad? Se decretó la inviolabilidad de la vivienda para evitar todos esos abusos, cateos, ¿verdad? A cualquier hora. La inviolabilidad de la correspondencia, de los libros, causa justificada para registrar a personas y a vehículos, la libertad de locomoción, el citado constitucional, ¿verdad? El aporte para las municipalidades, fortalecer el Poder Judicial y también los artículos pétreos, que son los que no se pueden modificar, ¿verdad? Sobre la forma de gobierno y prohibiciones para los candidatos. Bueno, 3 de septiembre del 85, entra el ejército a la Universidad de San Carlos. La cuna de los guerrilleros, ahí sí que ese fue el pretexto, ¿verdad? Ahí en la universidad se esconden esos grupos de las guerrillas urbanas, es el centro de operaciones, de ahí salen todas las directrices de lo que van a hacer esos guerrilleros. Entonces fue ocupada la universidad, 500 soldados, ¿verdad? Vemos aquí las puertas rotas, ¿verdad? Las de la Petapa, las del periférico. Aquí está el rector de esa época, el doctor Eduardo Meyer, tristemente recordado, ¿verdad? Ya cuando fue diputado en el Congreso. Y aquí vemos el general Mejía Víctor, ¿verdad? Declaraciones sobre la universidad. Ven. Ya casi por finalizar, por entregar el poder, Mejía Víctor emitió el decreto ley 886, que se conoce como decreto de autoamnistía, o sea, se eximía de procesar, de denunciar, ¿verdad? De iniciar proceso a militares efectivos, ¿no? Del Estado que hubieran cometido delitos políticos o comunes desde que se dio el golpe de Estado que puso a Ríos Montt hasta el 14 de enero, día que finalizaba el gobierno de Mejía Víctores. Este decreto 886 fue derogado por la Ley de Reconciliación Nacional, que es la que está vigente, ¿sí? Y en este decreto se establece que los delitos, que estos delitos no tienen fecha de caducidad, no vencen, ¿sí? Porque son de lesa humanidad, ¿sí? Entonces dice, no será aplicable a delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan extinción de responsabilidad penal de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala, ¿verdad? Por eso vemos que todavía, ¿verdad? Hay casos de la época del conflicto armado interno que se siguen investigando y están allí en proceso, ¿verdad? Hay jueces que están resolviendo. Bueno, ahí viene. Ay, Kimberly, espéreme que, ¿cuál será? No sé. No sé si será esta. Está Kimberly. Anterior a la autoamnistía. Ya no miro yo. Esta, la de la universidad. Bueno, de todas maneras, estas presentaciones yo se las voy a compartir yo porque sí quiero que ustedes tengan toda esta información para que estudien para su examen y pues también les sirve, ¿verdad? Para otros temas. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Bueno. Ok, entonces, para recordarles el contenido que vamos a evaluar en este examen final, capítulo, miren, aquí yo les puse el número de capítulo del libro de este año. Ay, perdón. Por favor, como hay compañeros que tienen el libro de otros años, busquen el capítulo con el nombre, ¿verdad?
Así más fácil. Entonces, el capítulo de la universidad, la aldea de Ubico, la revolución de octubre del 44 y final de una dictadura, y el capítulo que se llama de la contrarrevolución a los acuerdos de paz, ¿verdad? Brevemente, ¿verdad? Hay un súper resumen, ¿no? Para la universidad. El trámite para la fundación de la universidad fue iniciado por el obispo marroquín en 1548. Se necesitaba una institución para que viniera a formar aquí curas, pero también funcionarios, ¿verdad? Para que trabajaran, ¿verdad? En algunos espacios. Bueno. Entonces, y bueno, y también agentes de la élite. Imagínense, 128 años tardó el trámite de la universidad, ¿sí? La gestión ahí, la solicitud del obispo marroquín, por cierto, ya para ese entonces, pues él ya estaba, ya no existía, ¿verdad? Surgió gracias a la real cédula del rey Carlos II. Imagínense, Carlos II el hechizado, él fue el que emitió esa real cédula de fundación cuando él tenía 15 años. Cuando puedan, vayan al Museo de la Universidad, está enfrente del Congreso, y si ustedes llevan su carnet es gratis, ¿verdad? Entonces es bien, bien chileno. Entonces, de fecha 31 de enero de 1676, 11 años después, el Papa Inocencio, un décimo sería, ¿va? Porque son un décimo, emitió también una bula, o sea, un decreto papal, que se llama Bula Ex Suprema, en donde ratifica, ¿no?, la fundación de la universidad. Por eso, la universidad fue llamada real y pontificia, o sea, real porque surgió de una real cédula del soberano, ¿no?, español. Y pontificia porque también tenía el apoyo del Vaticano, ¿verdad? La Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Como vemos aquí en su escudo, Carolina, Academia Guatemalensis, Interceteras Orbis Conspicua, o sea, Universidad de Guatemala, grande entre las del mundo. ¿Va? En su escudo también los 3 volcanes, pues, bueno, parte del escudo de la antigua, ¿va? Porque pues allá fue que empezó a funcionar, entonces los volcanes de Agua, Fuego, Acatenango, Santiago Apóstol, al centro San Carlos de Borromeo, que era el patrono, ¿verdad? El patrono de España y también del rey Carlos II. Los símbolos del escudo, ¿verdad? Que recuerdan a los reinos de Castilla y Aragón, ¿verdad? Los símbolos del Vaticano también. Las columnas del plus y el ultra, ¿verdad? El inicio y el fin del conocimiento, ¿verdad? Que pues también eran parte del escudo de España, ¿verdad? Empieza a funcionar la universidad con los cursos de cánones, ¿verdad? Para formar curas, medicina, teología. También curso de cachiquel, ¿verdad? Se admitió a algunos indígenas de aquellos que venían de familias nobles, ¿verdad? Como de los principales. Y entonces podemos mencionar brevemente, ¿verdad?, las etapas de nuestra universidad. Hola Emerson, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, pero bueno, ahí sí que puro chiste, ¿vale? Voy a decir, mejor dígame licenciada, bueno. Ok, entonces surge la Universidad de San Carlos. Ay, joles, espérenme. Aquí fue un teclazo, ¿no? Porque es Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya uno el alemán ya lo está persiguiendo. Ven. Ok, entonces surge Universidad de San Carlos de Guatemala. 1700, Fray Antonio Liendo y Goicoechea, este señor que vemos acá, realizó la primera reforma universitaria, en donde se introdujo la cátedra de anatomía, ¿verdad? Pues sí, era importante, si se iba a formar médicos, ¿verdad? Que llevaran esas clases.
geometría, también el método experimental, ¿verdad? O sea, no solo temas religiosos. Posteriormente, en la época de Mariano Gálvez, cierra la universidad y crea una nueva institución que va a ser la Academia de Ciencias. En la época de los liberales, Justo Rufino Barrios, específicamente, decide que, bueno, aquí va a ir, va a separar, ¿no? En escuelas facultativas. Entonces, aquí estaba la de medicina y farmacia, que estaban juntas, ¿va? Era una sola, la ingeniería y la de derecho, ¿verdad? Y también durante el gobierno de Barrios se creó la Facultad de Occidente. Ahí se impartían las carreras de derecho y medicina. En la época de Estrada Cabrera, el dictador, ¿verdad? Que le gustaba, bueno, ahí sí que lo elogiaran tanto, pues le cambia el nombre y pues dice, bueno, Universidad Nacional Estrada Cabrera. Posteriormente va a funcionar como Universidad Nacional y luego va a regresar a ser Universidad de San Carlos de Guatemala, ya en el 44. Y también aquí va a ser la Junta Revolucionaria de Gobierno, que emite el decreto número 12, que va a ser el decreto de autonomía, ¿verdad? Que faculta, pues, para elegir a nuestras propias autoridades, manejar nuestro presupuesto, como se decida, digamos, las autoridades propias de la universidad, y pues también se supone que protege la libertad de cátedra y eso. Bueno, entonces, ahora, ¿verdad? Vamos a ver acá. Me gusta esta diapositiva porque fíjense, aquí tenemos, ¿verdad? Los periodos que vamos a examinar. Revolución nacionalista del 44, la contrarrevolución. Luego, conflicto armado interno, la guerra que duró 36 años. O sea, empieza en 1960, concluye en 1996. Y como podemos ver acá, continuaba la guerra, los enfrentamientos entre guerrilla, ejército y todo esto. Y empezó, bueno, primero se convocó a elecciones y se entrega el poder a un gobernante civil. Y este gobernante civil, que fue Vinicio Cerezo, empieza a buscar una salida política a la guerra. O sea, ya lo militar ya no funcionó. No se llegaba a nada, nadie ganaba. Y los costos para la sociedad eran muy grandes, ya muchas muertes, ¿verdad? Y mucho miedo, y sin derechos, sin democracia, ¿no? Entonces, empieza esto que se conoce como el proceso de paz, ¿verdad? Que estuvo a partir de 1987 hasta el 96, ¿verdad? Curioso que tomemos en cuenta que la Guerra Fría, esta confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que pues vimos era a través de otros países, pero estaban ahí, la guerra ideológica era bien fuerte. Estados Unidos jalándolos a todos los de Latinoamérica. Sí, yo soy el gran hermano, síganme a mí, ¿verdad? Nada que ver con eso. Pero presionando un montón, ¿verdad? A nuestros países y apoyando dictaduras y financiando a los ejércitos. Y pues Europa, la Unión Soviética con Europa del Este, en fin. Entonces, toda esa tensión de la Guerra Fría, si vemos, estuvo ahí vigente desde el 45, desde el inicio casi, ¿verdad?, de la revolución, hasta unos años antes de que terminara la guerra, hasta 1991, que cayó el muro de Berlín. Perdón, sí, en el muro de Berlín cayó en el 89 y en el 91 fue que se disolvió la Unión Soviética. Pero, y que pues eso posibilitó también decir, bueno, los grupos guerrilleros ya no tienen tanto apoyo, pues sí, entonces mejor vamos a negociar. Pero si vemos, esto de la Guerra Fría ejerció bastante presión, lamentablemente, ¿verdad? Toda esa ideologización que enfrentó a nuestra sociedad durante tantas décadas, ¿verdad? Y que lamentablemente desde que ya a partir de 2015, cuando la CICIG empezó a sacar un montón de casos de corrupción, empezaron a reactivar ese discurso. Comunismo, anticomunismo.
para enfrentarnos nuevamente, ¿no? Bueno, ok, entonces nuestro examen va a empezar con la caída de Jorge Ubico, ¿verdad? Y entonces, como sabemos, pues fue gracias a las protestas iniciadas por la EU, por la Asociación de Estudiantes del Derecho, ¿verdad? Que estuvieron ahí constantes, ¿sí? Para, ¿qué dice Mayra? No sé si fue que solo se activó la mano o Mayra está pidiendo la palabra. Ah, se activó. Va, no se preocupe, no. Yo por si quería usted opinar algo, va. Entonces, las protestas y donde se unieron también los maestros y luego un grupo importante de profesionales, de estudiantes notables, ¿verdad? Que le exigen a Ubico que restablezca las garantías y después ya que renuncie. Entonces, se queda gobernando Ponce Baides y Ponce Baides va a ser derrocado por los revolucionarios en octubre del 44, porque Ponce Baides dice, yo me voy a lanzar como candidato. Y dijeron, la gran diabla, otro fraude y vamos a tener, se va a quedar y otra dictadura. No, ya no. Entonces, ahí vemos en el 44 una alianza entre sectores bien importantes de la sociedad como los estudiantes, los maestros, los artesanos, obreros, empresarios y también los militares. Sí, dijeron no. Aquí solo con protestas no se cambia esto, ¿sí? Entonces, esos militares conscientes, ¿verdad? Bien nacionalistas, que dijeron no, no vamos a apoyar. Y entonces, aquí se llega a esta etapa en la que empieza gobernando la Junta Revolucionaria, se aprueba la Constitución del 45, que es una constitución que de una naturaleza bien distinta, ¿verdad? Que abre bastante espacios, oxigena el sistema, se permite que haya más partidos de diferentes ideologías, el voto para las mujeres alfabetas, en fin. Entonces, elimina también el trabajo por deuda, aunque sea por ley, ¿verdad? En la ley, en lo escrito, porque se mantenían las fincas, pero en fin, ya era un inicio, ¿verdad? También tuvimos los gobiernos de Juan José Arévalo con un montón de reformas que fueron bien importantes en cuanto a productividad, en cuanto a apoyo a los trabajadores, ¿verdad? A la cultura, al arte, la educación, el deporte, ¿sí? Y también tuvimos el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que como vimos, impulsaba políticas para que nuestro país fuera más independiente y que realmente funcionara un modelo de competencia, ¿verdad? Que posibilitara mejores condiciones para los empresarios nacionales, mejores precios, mejores condiciones para comercializar, para transportar sus productos, y que también a los campesinos, ¿verdad? Les pudiera generar, ¿verdad? Empleo y darles otras posibilidades, ¿no? Para ya no pasar de la sobrevivencia a tener una vida, pues, un poquito mejor, ¿va? Más digna. Y que lamentablemente, pues, fue truncado cuando afectó los intereses de la oligarquía guatemalteca y de Estados Unidos, de la frontera, ¿verdad? Entonces, triunfa la contrarrevolución en 1954, encabezada por Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Conocido como Cara de Hacha. Y, bueno, aquí empieza la persecución política, mucha gente se va al exilio, se aprueba la Constitución del 56, cuya dedicatoria era, bueno, ya aquí era una orientación anticomunista de prohibir, ¿verdad?, funcionamiento de diferentes grupos, de sindicatos, de partidos de izquierda. Posteriormente, durante el gobierno de Miguel y Diego Fuentes, se da el levantamiento del 13 de noviembre de 1960, en donde participan oficiales del ejército, ¿verdad?, que quieren derrocar a Idígoras, están muy indignados porque autorizó que se entrenaran aquí a mercenarios, que vinieran agentes de la CIA para preparar ese grupo e invadir Cuba, ¿verdad? Y pues por los tratos tan desiguales que se daban
al ejército guatemalteco, ¿verdad? Y a partir de allí es considerado el inicio del conflicto armado interno, porque empiezan a surgir ya grupos guerrilleros. La lucha pasa a ser distinta, ¿verdad? O sea, sí siguen funcionando los sindicatos, aunque con muchas limitaciones, ¿verdad? Y de manera clandestina muchas veces. La AEU, las organizaciones campesinas, ahí poco a poco se van metiendo algunos partidos de izquierda, pero digamos que el hecho de que ya hubiera grupos guerrilleros va a cambiar bastante la lógica, ¿verdad? Y pues ya es una guerra, ¿no? Entre dos grupos armados y va a tener bastante consecuencias para la población, ¿verdad? Bien. Entonces, a raíz de que empieza el conflicto armado, surgen estos grupos guerrilleros, inicia esta etapa considerada que ha sido denominada militarización del poder, en donde con la consigna de la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos de militarizar, que el combate a las guerrillas sea militar, ¿verdad? Nada de negociar, ¿sí? Entonces, sí, tienen que ser puros militares los que gobiernan. Entonces, como dijimos, desde Peralta Sur de Ríos Montt, a Mejía Víctores, aquí ya no miro. Y entonces, con la excepción de Méndez Montenegro, Julio César, que como dijimos, pues fue ahí se pudo colar, ¿verdad? Y bueno, ya de ahí ya no permitieron en este periodo otro civil que se postulara como candidato, ¿verdad? En el 85, pues se convoca a elecciones, también ya se había convocado a la constituyente, de donde surgió la constitución del 85. Bueno, por cierto, la constitución anterior, la del 65, esa ya tenía una orientación contrainsurgente, ¿verdad? Bien. Entonces ya dentro de la lógica directamente de la guerra. En la Constitución del 85 y se crean también otras normas bien importantes como la ley electoral, la ley de amparo, para ir fortaleciendo, construyendo espacios de participación, ¿verdad? De democracia. Ok, y entonces es en este contexto que Vinicio Cerezo, el primer gobernante civil ya de este nuevo periodo, empieza, ¿verdad?, a impulsar la negociación política para terminar con la guerra, ¿verdad? Bueno, y esto es lo que se conoce como el proceso de paz. Mire, cuando fueron las elecciones en el 85, en las que participó Vinicio Cerezo, todo era mucha alegría, fue una fiesta nacional, fue de mucha emoción pensar que venía un cambio, que finalmente los militares iban a dejar el poder. Lamentablemente se pensó que con la llegada de un civil, todo se iba a resolver como que con una varita mágica. Pero lamentablemente toda esa estructura que se había venido instalando desde la guerra, bueno, desde décadas antes, digamos, porque la guerra continuaba, y además que el ejército no quería soltar el poder, ¿verdad? Estaban bien agarrados. Fue difícil para Vinicio Cerezo, ¿verdad?, estar gobernando. Hubo muchos intentos de golpe de Estado. Y entonces Vinicio Cerezo se enfocó en el tema del proceso de paz, ¿verdad? Así se le llamó después, ¿sí? Vinicio tuvo la habilidad y la capacidad de platicar con los gobernantes de Centroamérica para decirles, miren mucha, apoyémonos, que se termine la guerra con los contras en Nicaragua, que termine la guerra civil en El Salvador, que se vaya el destacamento militar, el destacamento gringo de Honduras, que acabe la guerra en Guatemala, ¿sí? Y pues Costa Rica ahí pues ahí que nos apoye, ¿va? Y entonces, y con otros países amigos, ¿verdad? Empezar a buscar mecanismos para ir logrando, ¿verdad? Esos acercamientos, ¿verdad? Difícil, pero pues aquí inicia, ¿verdad? Bueno, continuaba la violencia, por ejemplo, en el 89, lamentablemente, 9 estudiantes de varias facultades de la universidad, un profesor de la Facultad de Humanidades, secuestrados, torturados, aparecieron 5 y los otros 5 ya nunca se supo nada.
conocidos como los mártires del 89. Cuando ustedes lleguen a la universidad, ahí hay un monumento a estos mártires, a un costado de la biblioteca central. Hay unas mesitas y una fuente. También fue asesinada Mirna Machan, una antropóloga. Ella era la mamá de la diputada Lucrecia Hernández Mac. Ella era antropóloga y fíjense que, miren, la asesinaron porque ella con sus investigaciones platicó con personas que estaban escondidas en la selva y que le contaron que ellos no eran guerrilleros, eran gente que huyó de sus comunidades antes de una masacre o eran sobrevivientes y así, y que lamentablemente se escondían ahí en la montaña, en la selva, porque el ejército los acusaba de ser guerrilleros. Entonces, ella escribió sobre las comunidades de población en resistencia y también sobre los desplazados internos, que eran personas que tuvieron que abandonar su pueblo, pues de Quiché, mejor me voy a vivir a Zacapa o me voy para, no sé, para la capital, ¿verdad? Para que ahí ya no me encuentren. Y entonces cuando ella empezó a revelar resultados de su investigación, la mataron, acuchillada ahí enfrente de su trabajo, ¿verdad? Ella trabajaba en Avanzo, frente al Parque San Sebastián. Bueno, entonces, después del inicio vino don Jorge Serrano Elías. Fíjense que las negociaciones en la época de Vinicio, él nombró una Comisión Nacional de Reconciliación para empezar a platicar con los comandantes de URNG y también con el ejército, ¿verdad? En ese entonces el ejército le dijo a Vinicio que ellos no se iban a sentar a la misma mesa a negociar con los guerrilleros, que los guerrilleros primero entregaran sus armas, que se entregaran y que después platicaban. Entonces digamos que eso entorpeció en el sentido de que no se pudo empezar a platicar directamente, ¿verdad? O sea, los comandantes guerrilleros con la cúpula del ejército, ¿verdad? Como... Entonces lo que sucedió aquí fue que la Comisión de Reconciliación se reunía con el ejército, recogía ahí sus impresiones, sus documentos, sus propuestas, y luego se iba con los comandantes guerrilleros. Igual, la misma mecánica, platicaba, recogía sus impresiones, documentos, propuestas, y luego se las llevaba al ejército, ¿sí? Así empezó a avanzar la negociación de manera indirecta. Se empezó a hablar, por ejemplo, del Acuerdo Global de Derechos Humanos, y este fue un tema que, ¡pum!, dijo, no, 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 el ejército no nos interesa. Durante el gobierno de Serrano Elías continuaron, o sea, se restablecieron las negociaciones, ¿verdad? Continuaron, ¿verdad? Avanzando sobre algunos acuerdos. Realmente Jorge Serrano dijo, bueno, no tiene que ser forzosamente que la guerrilla se tenga que entregar como para que vayamos avanzando. Y bueno, Jorge Serrano da el autogolpe o serranazo, ¿verdad? El 25 de mayo del 93. Disolvió el Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral. Hay sí que varias instituciones, ¿verdad? Vemos por acá a doña Roxana Valdetti Elías. Ella es sobrina de Jorge Serrano. Y ella era la encargada de prensa, ¿verdad? La de relaciones públicas de la presidencia. Bueno, entonces, para terminar el periodo de Jorge Serrano Elías, el Congreso eligió o nombró a Ramiro de León Carpio. Digamos que hubiera correspondido al vicepresidente, que era Gustavo Espina Salguero, pero pues él también renunció y pues entonces de una terna que se le presentó al Congreso, pues nombraron a don Ramiro de León, quien había sido procurador de derechos humanos durante el gobierno de Serrano y que era muy respetado y había tenido un papel muy importante durante esa coyuntura del serranazo, da mucho protagonismo. Ahí estaba en las marchas, tuvo que escaparse de su casa porque ya lo iban a agarrar, en fin. En este entonces, a don Ramiro es curioso porque digamos que él se plegó bastante a lo que el ejército decía, ¿verdad? Porque
Lamentablemente, él no tenía partido que lo apoyara porque él no llegó como candidato, sino que solo llegó a terminar el periodo de Serrano. Entonces, también los diputados pura lata, ¿va? Tampoco lo apoyaban en respaldar, en aprobar algunas iniciativas de ley, en fin, ¿verdad? Entonces, como que fue más vulnerable. En ese entonces se dio la separación de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, más bien, yo tengo que ver cómo redacto esto. ¿Por qué? El Ministerio Público era una dirección dentro de la PGN, Procuraduría General de la Nación. Y va a ser en este periodo de Ramiro que dicen, no, Ministerio Público tiene que ser una institución autónoma. Ajá. Y entonces se separa de la PGN. Aquí avanza la negociación con la guerrilla y fíjense que en el gobierno de Ramiro de León se logró que se sentaran a negociar ya en la misma mesa comandancia de la guerrilla y representantes del ejército. Si vemos en la página 425 del libro, aquí van a encontrar ustedes la cronología de los acuerdos de paz. Vienen todos los acuerdos, en qué ciudad se negociaron o se firmaron y en qué fecha. Obviamente la guerrilla no podía venir a Guatemala porque aquí los agarraban, los metían presos, ¿verdad? Entonces, las negociaciones fueron en otros países, ¿sí? Si vemos en la Ciudad de México, en Querétaro, en Oslo, Noruega, bastante se firmaron en la Ciudad de México, también en Oslo, en Estocolmo, en Madrid, en el Escorial, ¿verdad? Y los últimos, pues ya en Guatemala, ¿verdad? Ya que fue el acuerdo de paz firme y duradera, ¿verdad? Y el acuerdo de monograma, ya los dos últimos que se firmaron en diciembre del 96, ¿verdad? Entonces, fue durante el gobierno de Álvaro Arzú que se logró ya que se aprobaran más acuerdos, ¿verdad? Durante el gobierno de Ramiro se logró que se aprobara el Acuerdo Global de Derechos Humanos, se aprobó el de reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, el de identidad y derecho de los pueblos indígenas, ¿verdad? Se estaba discutiendo el de la situación socioeconómica, pues ahí se hablaba de la tierra y todo esto, entonces ahí, ¡pum!, se entrampó otra vez la negociación. Pero ya en el gobierno de Laisha, fíjese que en el 86 empezaron las reuniones de Vinicio Cerezo con los presidentes centroamericanos, reunión de Esquipulas 1, ¿verdad? En el 87, Esquipulas 2, a partir de Esquipulas 2 es que ya ahí se aprobó el acuerdo de procedimiento para buscar una negociación política. Ah, sí, mire, Alma, el bono 14, sí, se instauró en el gobierno de Serrano. ¿Y cómo se llama este otro candidato, Valdizón, que estaba ofreciendo el bono 15, ¿va? Bien. Entonces, como les decía, va a ser durante la discusión del acuerdo de situación socioeconómica, que cómo solucionar la pobreza, qué hacer con la tierra, o sea, la distribución de la tierra, se entrampa la negociación. Y ya durante el gobierno de Arzú, se retoma este proceso y se aprueba entonces el de aspectos socioeconómicos, el del papel del ejército en una sociedad democrática, el de reformas constitucionales y a todos los demás, ¿verdad? Hasta llegar al acuerdo de paz firme y duradera que se firmó aquí en la capital, en el Palacio Nacional de la Cultura, el 29 de diciembre de 1996. Del gobierno de Álvaro Arzú podemos decir también muchas privatizaciones, bastantes privatizaciones. Se dio el asesinato de Monseñor Gerardi. Monseñor armó un equipo, comandaba, ¿verdad? Estaba al mando de un equipo multidisciplinario que estuvo investigando las violaciones a los derechos humanos en todo el país. Sí, mire, Ricardo, lamentablemente, ¿verdad? Porque 2 días después de que Monseñor presentó el informe Guatemala Nunca Más, fue asesinado, ¿sí? Fíjense que él armó un equipo, consiguió muchos voluntarios que andaban en todos los departamentos, todo el país, platicando con sobrevivientes,
con familiares de víctimas, recogiendo testimonios de lo que había sucedido. Y bueno, para que quedara, ¿no? Dentro del programa Recuperación de la Memoria Histórica, para que quedara constancia de todo lo que sucedió, pero también para establecer quiénes habían sido los que habían cometido, ¿verdad?, las violaciones de los derechos humanos. Entre 94 y 96%, fuerzas del Estado, ¿verdad? Ejército, policía. Entonces, creo que era como 2% de comisionados y patrulleros civiles y pues otro porcentaje. Sí, pues era 94% fuerzas del Estado, 2% patrulleros, comisionados y 4% la guerrilla, algo así. Es asesinado Monseñor Gerardi 2 días después de haber presentado el informe. Y armaron ahí un montón de versiones, que el padre Orantes lo mató, que había sido crimen pasional, sentimental y no sé qué tanto. O que había sido el perro Balú. Se llevaron preso al perro. También la empresa eléctrica Alma, así es. Eh, lamentablemente, ¿verdad? También Arzú inauguró esta forma de contratación dentro del Estado, estos renglones, ¿verdad? Como 022 y otros que son por contrato, ¿verdad? Entonces lo contratan a ustedes sin prestaciones, pero para una asesoría de una semana, de mediodía, de 2 meses. Entonces también el recorte del Estado, ¿verdad? Fíjense que gracias a Arzú el sistema de salud está tan mal, digamos, a partir de ahí quitó un montón de dispensarios y también antes los hospitales, por ejemplo, tenían un área que era privada, ¿verdad? Entonces, los hospitales públicos. Entonces, si usted, pero le cobraban menos, digamos, chica, en un hospital privado de esos caros, no sé, le cobraban 100. En el área privada del Roosevelt le cobraban 20. Entonces, era una forma de ir agenciándose de fondos, ¿no? Privativos para los hospitales y pues ahí completaban, ¿no? Lo de su presupuesto, entonces estaban en mejores condiciones, pero también quitó un montón de dispensarios. Alma, todavía existe. ¿En qué hospital? Cuénteme. Ay, mire, ahorita ahí encendí los micrófonos. Eh, ese semiprivado, ¿en qué hospital está? En el Roosevelt. ¡Hala! Sí, Ligra, todavía existe ese semiprivado en el Roosevelt, todavía dan ese servicio. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿es para todas las áreas o cómo? Sí es para todas las áreas, pero como bien lo mencionaba usted, tiene un precio. No es así gratis como cuando usted va valga la redundancia, a la siguiente ala del Hospital Roosevelt. Ajá, sí, sí, sí. Y es que Entonces, ajá, sí, sí, dígame. esto tenemos acceso a todos, pero sí tenemos que dar un poquito más de dinero porque sí le suben a la tarifa ahí bastante. Ya, ya, ya. Gracias, Alma. Porque fíjese que en otros hospitales, digamos, del interior así sí quitaron ese semi-privado. Entonces sí. Y a partir de ahí, pues el colapso del sistema de salud, que poco a poco ha ido, ¿verdad? Ahí sí que de mal en peor. Bueno, no sé si tengan ustedes algún otro comentario, alguna duda, pues hasta aquí llegaríamos hoy con la clase. Miren, yo estoy contenta porque ya llegamos al contenido del examen final, sí nos dio tiempo y así pues también ustedes ya tienen su tiempo libre para empezar a estudiar, a preparar sus exámenes, así ya más tranquilos, tranquilas, ya ustedes se organizan, ¿verdad? Porque eh, también me da pena estar como que el próximo martes, que es un día antes del final de métodos, estar pues, repasando o avanzando con el contenido, ¿verdad? Ya era demasiado.
Lucrecia, fíjese que el fin de semana se los voy a compartir. Bueno, a ver si ahorita me da chance. Pero si no, como tengo clase con la otra sección y también voy a ir de corrido así para terminar todo, ¿verdad? El contenido. Pero sí, el fin de semana yo les comparto sobre todo las presentaciones, ¿verdad? Grabaciones, ya quedamos. Ya quedamos a mano. A prepararse entonces. Me preguntaban también en otra sección el horario del examen. Miren que a mí ya me da miedo pedir examen a las 8 porque con lo que nos pasó la vez anterior ya me da cosa. Voy a ver a qué hora me designan, ¿verdad? Tomen en cuenta ustedes que para examen final no hay examen extraordinario. Entonces, si por algún motivo, razón o circunstancia usted no pudo hacer su examen, el día y hora indicados, se tendría que examinar en la primera retrasada. Y fíjense que hay zonas que son de más de 61 puntos, ¿sí? O de 61 en adelante. Entonces, por favor, tomen en cuenta, si usted tiene 61 de zona, o sea, sumando primer y segundo parcial, usted siempre tiene que hacer examen final, porque así funciona el sistema. Aunque saque un punto o saque 0, no importa, pero el sistema no le acepta, o sea, no le da por ganado un curso si usted no hizo examen final, ¿sí? Aunque tenga zona de 61, de 62 o de 70. Entonces, por favor, estemos ahí sí que mucho ojo con eso. ¿Verdad? Si tiene tan buena zona, pues tratar de hacer su examen final, o si no, también se puede examinar en la primera retrasada. ¿Verdad? Sí, fíjense que ya hoy es nuestra última clase. Ya estamos ya hoy finalizando. La verdad es que para mí ha sido un gusto poder trabajar con ustedes, una sección bien participativa. Fíjense que es la sección más grande que tengo. Y ahorita les cuento que en el sistema ya nos habilitaron para poder publicarles ahí sus notas de primer y segundo parcial. Entonces, esto ya lo voy a hacer la próxima semana. Pero para que ustedes estén más tranquilos, ahí ya van a quedar sus notas. Entonces, la del final va a ir de una vez en el sistema. Fíjense que, según yo, en Moodle me aparecen 179 estudiantes en esta sección. Y resulta que en la página de la facultad son 188. Somos un montón. Pero la verdad, hemos podido trabajar bastante bien. Pues yo me despido de ustedes. Ha sido un gusto, ¿verdad? Que podamos trabajar. No nos podemos, ahí sí que solo nos hemos conocido acá a través de las pantallas, ¿verdad? Pero pues he podido, a través de sus participaciones, ¿verdad? Ir viendo que hay bastante interés en estos temas de la historia jurídica. Y pues para mí, si yo he podido contribuir a que para ustedes queden estos conocimientos como parte de su formación como abogados y abogadas, la verdad que para mí esto ha sido un gusto, ¿verdad? Sería ahí sí que fenomenal, ¿verdad? Poder haber logrado, ¿verdad? Ese objetivo de dejarles estos conocimientos, ¿verdad? Ahí interrogantes o no sé, más curiosidad, ¿verdad? Por investigar sobre algunos otros temas, leer más sobre nuestra historia, ¿verdad? Eso, ahí sí que yo me doy por servida, ¿verdad? Eso me daría bastante gusto, ¿verdad? Ay, gracias, Laisha, muy amable. Gracias ahí, Erika. Miren, Lupita, Guante, todos que escribieron acá en el chat, la verdad es que ha sido un gusto, ¿verdad? Poder trabajar con ustedes y qué bueno poder acompañarlos en este primer año, ¿verdad? Que están acá ustedes en nuestra facultad. Pues yo les deseo muchos éxitos, ¿verdad? En sus pruebas finales. Estudiemos bastante para que salgan todas las materias, o por lo menos la mayoría, ¿verdad? Dependiendo de nuestra situación.
y muchos éxitos en sus exámenes y también ya en adelante, ¿verdad? Ya para el tercer semestre, que les vaya muy bien. Así que aquí hay muy buena madera de abogados y de abogadas, gente muy talentosa, muy pilas, ¿verdad? Que espero que les vaya muy bien, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su dedicación y su tiempo. Y esperamos encontrarnos algún día nuevamente. Gracias, Emerson. A ver si el próximo año nos podemos saludar allá en los pasillos de BC12. Conocernos, ¿verdad, licenciada? Porque ahí sí que pasamos todo este semestre solo viéndonos por la pantalla de la computadora. Sí, sí, cabal, cabal. Ahí saludarnos, platicar, ¿verdad? Porque sí, nos tocó en esta modalidad, ¿verdad? Ay, gracias, chicos. Yo les agradezco bastante sus conocimientos, qué bueno. Pues miren, ahí les voy a dejar yo los materiales, como les digo, el fin de semana se los subo porque ahorita sí voy a terminar un poquito más tarde, pero ahí para que los estudien y les sirvan, ¿verdad? Para, no solo para el examen, ¿verdad? Sino que ahí sí que para durante su carrera y su vida profesional, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos, cuídense bastante, ahí sí que no es adiós, sino que hasta pronto. Esperamos podernos saludar ya el próximo año, ya en los pasillos de la facultad, ¿sí? Solo que ahí me van a tener que llegar a decir, mire, yo soy fulanito, soy fulanita. Ah, porque ahí sí, más fácil que ustedes me reconozcan a mí. Entonces ahí, no, ahí sí nos vamos a saludar, vamos a platicar. Bueno, gracias, doctora, que pase feliz noche. Un fuerte abrazo y una clase, créanme, que muy satisfactoria y sin igual. Ay, gracias, Alma. Muchas gracias, muy amable. Ay, mire, pues, como les digo, espero que sea ahí para... Con usted ya no tenemos en una próxima, ¿va, doctora? No, fíjese, Emerson, que no, porque aquí en adelante ya son cursos bien específicos, ya solo de su carrera, y pues ya no vamos a ver, digamos, otros que no seamos abogados, que no sean abogados, ¿verdad? Entonces ya puros abogados van a trabajar con ustedes ya de tercero en adelante, ¿verdad? Pero miren, ahí sí que ustedes, siento que es un grupo con muy buena formación, ¿verdad? Y que les va a ir bastante bien. Muchas gracias, doctora. Feliz noche, que descanse. Gracias, Emerson, igualmente, cuídense. Bueno, aquí los dejo yo porque ahora sí voy corriendo a traerme más tecito para mi taza, voy al baño porque ya voy a empezar con la siguiente sección, ¿verdad? Entonces, cuídense mucho, estudien bastante ahí para el examen y para todos sus exámenes, ¿verdad? Y que les vaya muy bien, chicos, en serio. Buenas noches, licenciada. Un Gracias, gusto. licenciada. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada, por todo su